¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días para todos. Estamos considerando la palabra de Dios, temas que son de suma actualidad y nos estamos comunicando a través de este medio que la tecnología nos permite para que podamos sentirnos juntos a pesar de las distancias. La lectura de hoy está en Primera Reyes capítulo 17. Dice así desde el primer versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Podemos titular la meditación de hoy: Fe en tiempos de crisis. ¿Dónde vivía este personaje tan atractivo de conocer en las Escrituras, que era Elías? Él vivía en la región de Galaad, en Tisbé más precisamente, una zona de laderas montañosas, no muy altas. Allí había buenas cosechas, buen régimen de lluvias, digamos como para que pudieran crecer algunas partes de la agricultura, de todo lo que se podía llegar a cosechar en ese lugar con abundancia. Y hacía también Elías una aparición como profeta de Dios que nos relatan las Escrituras, podemos decir de cierta forma intempestiva. O sea que él solía estar tiempo en su ciudad natal, en su pueblo natal, y a veces solía también presentarse nada menos que ante la corte del rey Acab y la reina Jezabel. Y la aparición intempestiva, como decía, de Elías fue para anunciar algo que evidentemente no era ni fácil de anunciar y mucho menos de escuchar, porque la profecía era hambre, era sequía, era escasez, en una tierra donde él vivía precisamente, que era todo lo contrario. La pregunta tal vez que ya comienza a hacerse el creyente cuando lee este pasaje de la palabra de Dios es si se puede confiar en Dios y en su provisión, en la provisión divina, en este tipo de circunstancias. Hay una orden de Dios que es muy clara. Se la dice con tres verbos, que son tres órdenes muy claras y fáciles de entender. En el versículo 3 dice: apártate. Le dice también: vuélvete. Y finalmente, escóndete. En estos días de, entre comillas digo esto, encierro que vivimos, de aislamiento social, obligatorio, uno puede tal vez entender un poco mejor las circunstancias que vivió aquel pueblo de Israel en este tiempo. Sin tener, por supuesto, el acceso a todas las comodidades y a los recursos que tenemos en el siglo XXI. Por lo cual, en ese momento se hacía más difícil todavía poder absorber la orden y poder estar allí encerrado, esperando solo de la provisión de Dios. Pero había dos cosas que necesitaba: bebida y comida. Dios lo mandó allí al arroyo de Querit y le mandó las dos cosas necesarias y suficientes para la subsistencia. O sea, era todo lo que necesitaba Elías. Él tenía dos opciones, como nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces, obedecer o
no obedecer. En las antípodas, ¿hago lo que Dios dice o no lo hago? ¿Obedezco, desobedezco? Es bueno recordar que Elías no era ningún Superman que tenía poderes o virtudes como para poder pasarla de 10 allí en el arroyo del Querit. Dice Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La orden de Dios, sin dudas, era difícil de obedecer. Reclúyete, ve allí al arroyo del Querit. Allí te voy a mandar cuervos para que te sustente con comida, con bebida. En el Salmo 78, verso 19, la palabra de Dios recuerda otro episodio, otro pasaje también del pueblo de Dios. Recordemos cuando Él lo saca con mano poderosa a través de su siervo Moisés de la esclavitud en Egipto, de lo cual hemos estado recordando semanas anteriores. Y dice el salmista, hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esa pregunta, ese signo de pregunta lleno de dudas. ¿Será capaz Dios de poner mesa en el desierto? A veces no nos asalta, me pregunto yo, ese tipo de dudas, si Dios será capaz de proveer en tiempos de crisis. Pero lo que estábamos hablando hoy, lo que decía al principio, es fe en tiempos de crisis. El arroyo Querit no era la Riviera Maya, no era la costa azul del Mediterráneo, no era un paraíso precisamente. Pero quiero decir dos cosas de este lugar que Dios proveyó para su siervo. La primera, que era un lugar seguro. Y la segunda, era un lugar de provisiones. Y estas dos cosas, que parecen menores, no lo son. Son importantes en los tiempos de crisis. Un lugar seguro, un lugar de provisiones. Queridos hermanos, amigos, quiero decir que cuando Dios nos lleva a un lugar apartado, es para enseñarnos una lección muy valiosa, una lección muy importante. ¿Cuál es esta lección? Confiar en Dios con todo el corazón. Eso es fe. El ejercicio de la fe es algo complejo. Apártate, reclúyete, escóndete, vuélvete. Es que la fe necesita desafíos. No es fácil. La fe necesita y es un desafío a la voluntad humana. Dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera. No lo que tengo, lo que espero. Y es la convicción, no de lo que veo, sería fácil, sino de lo que no se ve. Y el ejercicio de la fe no solo es algo complejo, también es algo que implica una lucha interna. Ponemos en tela de juicio probablemente los mandamientos de Dios, la orden de Dios, el presente en el cual estamos viviendo. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Lo hago, no lo hago? En última instancia, ahí tenemos que elegir entre obedezco o no obedezco. Aunque no nos planteemos de esta manera, sin embargo, es una lucha entre el obedecer o el no obedecer. Dios nos invita a considerar en este día, en este tiempo, dos cosas. En primer lugar, los cuervos. Podríamos decir, los instrumentos que Dios utiliza. Lucas 12:24 dice, considerad, o sea, presten atención, miren, observen, los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta.
Y aquí viene la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Dios nos invita a considerar entonces los instrumentos que Él utiliza. Fueron los cuervos para Elías. Uno dice, había tantas formas, sin embargo, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, no son nuestros. La Biblia nos dice que son mucho más altos que los nuestros. Podríamos decir mucho más sabios. A veces no son entendibles en el presente, pero el Señor sabe todos los por qué. Entonces, la primera invitación de Dios es a considerar, ¿qué cosa? Sus instrumentos. Puede ser un hermano en la fe, puede ser un familiar. Dios se puede valer de lo que Él quiera, de lo que Él tiene a su mano, porque para eso es Dios. Pero ¿saben por qué lo hace? Por lo que dice precisamente el versículo que les acabo de citar de Lucas capítulo 12. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pongámonos a pensar en esta aseveración de Dios. Porque es una pregunta, pero con una respuesta implícita. La respuesta es claro que sí. Para Dios valgo mucho más que las aves. Y si Dios cuida de ellos, como dice un himno antiguo, el poeta no cuidará de nosotros, no cuidará más de nosotros. Pero la segunda cosa que Dios también nos invita a considerar no es solo al instrumento. Para el caso de Elías fueron los cuervos, sino al Dios de los cuervos. Job capítulo 38, verso 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Qué versículo, ¿no? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Aquí hay una respuesta implícita a esta pregunta que Dios hace también como poniendo a prueba a ese gran hombre de Dios que fue Job. A ver, Job, ¿quién te crees que está detrás de los cuervos? A ver, me dirá a mí, Marcos, o a ti, o a cualquiera de nosotros, ¿quién te crees que está detrás de aquel instrumento que Dios utiliza, que Dios usa para sus propósitos? Para tu beneficio, para mi beneficio. Y la respuesta nuevamente es categórica. Es Dios. Es Dios quien está detrás del instrumento. Así que estas dos cosas que miramos esta mañana brevemente es considerar los cuervos, los instrumentos que Dios tiene, infinitos, porque sus recursos son infinitos. Pero más profundamente que ello, más allá, detrás de ello, tenemos que considerar al Dios de los cuervos, al Dios de los instrumentos. Y es en ese Dios donde nuestra fe en tiempos de crisis se agiganta, se afirma, se consolida, crece. La lección para el creyente es que si caminamos en la comunión con el Señor, porque hay condiciones para recibir la bendición de Dios. Si caminamos en su comunión, si le obedecemos, ¿no? Él satisface, Él se ha comprometido y Él cumple su palabra, satisface todas nuestras necesidades. Y su misericordia para nosotros, escuchen bien, nunca se agota. Pero hay una lección aún más amplia, si ustedes quieren, y es para todos. No solo para aquellos que confiamos en Dios, que Él es nuestro Dios, que somos creyentes, que somos cristianos. La lección para todos es esta, y es la misma, y es tan fuerte, tan poderosa y tan actual como la que Dios le hizo entender a Elías 8 siglos antes de Cristo, 21 siglos
después de Cristo, nos la hace entender también a nosotros. La mayor provisión de Dios para este mundo es Jesucristo. Él es el que satisface toda nuestra necesidad espiritual, necesidad del alma, necesidad del cuerpo también. Y vaya que la tenemos, todos la tenemos, todos por igual. Porque nos dice la palabra de Dios con una claridad que no deja lugar a dudas, que el pecado ha sido aquello que nos ha separado de Dios y que ha hecho entrar a eso tan tremendo y que asusta a tanta gente, que es la muerte. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, podríamos ponerle la provisión de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Lo repito, la paga del pecado es muerte. Y vaya qué valor, qué caro es el pecado y sus consecuencias. Pero miren, el regalo de Dios es lo contrario. Es vida y vida eterna. Pero en aquel que es el señalado de Dios, Jesucristo, Señor nuestro. Porque nos dice la Biblia finalmente en Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Queridos, en tiempos donde hacemos miradas introspectivas, donde vemos necesidades, donde hay crisis, donde hay preguntas, hay dudas, hay miedos, ¿por qué no decirlo también? Por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que pasa aún en nuestra familia y por lo que nos pasa a nosotros mismos, yo quiero invitarlos a que levantemos nuestra mirada. Y levantar la mirada significa ponerla en un solo lugar, que es en Cristo Jesús, que está sentado, nos asegura la palabra de Dios, a la diestra de Dios en las alturas. Porque allí vamos a encontrar gracia suficiente, perdón abundante y socorro oportuno para todo aquel que cree. Jesucristo es la gran provisión de Dios. ¿Hay crisis? A la crisis le ponemos la vacuna de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios lo haga con fe, creyendo que Él existe. Y saben, Dios es galardonador de los que le buscan y de los que le esperan. Mi fe está puesta en ti, solemos cantar también. ¿En quién está puesta tu fe? Ojalá que sea en aquel que hace que la fe encuentre el sentido, la base y el fundamento. Es en Jesucristo. Yo quiero invitarlos ahora para terminar a escuchar una canción que ha grabado un querido hermano de la congregación, Lucas Roland. Que sea también de bendición, de ánimo, de aliento y de fuerza para todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida,
pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. El otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos ya te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hacia ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Y aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos.